Hola, ¿qué tal? Continuando con toda la parte de la construcción de un texto escrito, vamos a partir ahora con el desarrollo. Solamente recordándote un poco sobre lo que hiciste en la entrada. En la entrada, que estamos en la parte de la etapa de producción de textos, en la entrada tú elaboraste una selección de tipo de entrada que puede haber sido descriptiva, enunciativa, de hipótesis o estadística. Con base en una de estas es con el que tú planteaste el tema que tú vas a seleccionar. Cabe mencionar que si el texto que te tocó a ti es un argumentativo, totalmente tuviste que haber trabajado con una de hipótesis. Si tu texto fue descriptivo, o narrativo, totalmente con una entrada descriptiva. Si tu texto fue, en este caso, expositivo, tendrías que haber partido con una entrada enunciativa o también pudo haber sido con una entrada estadística. Cada una de estas entradas nos va a dar una apertura. Solo recuerda, en la etapa de la entrada jamás comenzamos a definir el texto o definir el tema o entrar directamente de lleno, salvo aquellos que a lo mejor les tocó entradas tipo narraciones, ¿no? En donde solamente planteas todo lo que vas a hablar. En el caso de las narraciones no vas a decir yo les voy a hablar de no, sino que si te tocó, por ejemplo, una carta, tendrías que ir con todos los parámetros de este tipo de entrada. Ahora, en cuanto al desarrollo, aquí es donde ya exponemos toda la información más importante, todo lo que debe de contener nuestro texto. En el desarrollo se considera como la parte central. Aquí van todos los datos, todo el análisis, testimonio, razonamiento, si hay argumentaciones, toda la explicación informativa. Debes de considerar algunas de estas recomendaciones. Uno, el cuerpo del texto debe de ser sólido, es decir, lo más que puedas de poder sustentar toda la información. Dos, procura que haya continuidad lógica. Ya habíamos mencionado que la continuidad lógica o secuencia tiene que ver que un párrafo se relacione con el otro. En este caso, al ser un texto que cubre una cuartilla de 4 párrafos, debes de considerar que tienes dos párrafos para poder desarrollar el tema. El texto debe fluir naturalmente, es decir, que no se vea que repite las mismas ideas, las mismas palabras, que inicias con expresiones tipo bueno y así, literalmente, etcétera, cada una de ellas, ¿no? Se tiene que ver de una forma que avance naturalmente. El lector debe sentir que avanza, que lo está leyendo, que lo que está leyendo tiene sentido. Entonces, cada que alguien lea tu texto, que sea comprensible. Si bien el texto es breve, bastará con un título, un enunciado para resumir todo. Entonces, no olvides dejar a la parte final el título, ¿no? Que pueda resumir completamente. Es decir, no espero que sea entrevista a un docente o la vida de un docente, descripción de un compañero. No, tiene que ser un título que capte la atención y el título le debes de colocar a tu trabajo. También pues, en el caso de algunos textos más amplios, llevan cabecitas intermedias o también se les conoce como subtítulos. Otra forma en la que puedes estructurar tu texto puede ser de 4 formas: lógica, cronológica, explicativa, expositiva o argumentativa. En el caso de la lógica, puedes ir iniciando con las causas o los efectos. Por ejemplo, tú puedes hablar sobre una problemática social, hablar sobre las causas y cuáles fueron los efectos posteriores. Cronológica, que en este caso todos los textos narrativos tienen que tener una secuencia cronológica. Tiene que en qué inició todo y en qué terminó todo. En el caso de la explicativa, va más para los textos que pueden ser descriptivos, expositivos o incluso argumentativos. Se define cuál es el objetivo del trabajo, la importancia del tema, ¿no? Que se vea todo el desarrollo de la investigación y terminamos con las conclusiones. Finalmente, una expositiva o argumentativa que principalmente en textos argumentativos en donde planteas desde la entrada tu hipótesis o la postura de tu discurso. No olvides que también hay algunas expresiones, frases que son esenciales, que van a ayudar muchísimo a tu texto. Después tenemos la fase del cierre o del remate. En el cierre o remate es cuando queremos nosotros ya terminar nuestro texto. No quiere decir que es el último tema, el último dato, la última información, no.
Ya en el cierre no hay información nueva. Es decir, todo lo que se mencionó en el desarrollo, ahí se queda y en el cierre puedes sintetizar. En algunos casos, como los textos narrativos, más bien es la solución del conflicto, resolución del problema, o en el caso de la descripción, ir centralizando o generalizando todo un texto completo. El remate debe de ser enfático, recordable e iluminador, ya que de esa manera la gente se va a, si por ejemplo no puso atención durante todo el texto, por lo menos en el cierre va a entender o va a reflexionar sobre todo lo que se habló. El cierre puede ser rotundo, humorístico, motivador, escalofriante, cuando hablamos a lo mejor de la narración, ¿no? Evita que sea como muy plano, que no tenga mucho sentido o tipo cierres que sean, bueno, en conclusión, a mí me parece que el tema es muy importante, pero no evita cierres que sean básicos. También hay tres tipos de cierres que puedes utilizar de acuerdo con el género que trabajas. Incluso habría un cuarto para el caso de los que tienen narrativa. Primero, el de síntesis. El de síntesis cuando utilizamos una exposición o una descripción. ¿Por qué? Porque resumimos todo lo que se mencionó, resumimos todo lo tratado, resumimos toda la información que se estableció dentro del discurso. Entonces, se trata de que tú, por ejemplo, digas, en este pequeño tema pudimos observar lo que significa construir un texto desde la planeación, elaborar la producción, la etapa de producción de ideas, la producción de textos y cómo elaborar una revisión adecuada. Entonces, se hace un resumen de lo que ya se mencionó. Ojo, hay una diferencia entre una síntesis y una conclusión. Son dos cosas muy diferentes. Comúnmente en una síntesis vas a encontrar conectores tipo en resumen, en síntesis, finalmente, para sintetizar, para terminar. Pero acuérdate, nuevamente te comento, no se añade nueva información, no se explican nuevos datos. En el caso de la conclusión o cierre concluyente, es un remate que ofrece una afirmación categórica. Bueno, antes voy a hacer una pausa. En el caso de los que establecieron una entrada de tipo enunciativa, tendrían que utilizar, o también descriptiva, tendrían que utilizar un cierre de síntesis. En el caso, o también en el caso de la estadística. En el caso de los que utilizaron una entrada de hipótesis, sí o sí, siempre debe de existir una conclusión. La conclusión a qué se refiere con una afirmación categórica. Cuando tú estableciste una postura respecto a un tema, ya sea que estás a favor o en contra de un tema donde presentaste razonamientos, donde presentaste información, no olvides que es necesario que puedas tú justificar y afirmar lo que en un inicio estipulaste. Por ejemplo, si tú dijiste, yo considero que el aborto es una práctica adecuada, yo considero que el aborto no es una práctica correcta. Durante tu argumento, estableciste por qué sí y por qué no. Entonces, en la conclusión, reafirmas eso que planteaste. Comúnmente podemos utilizar expresiones como en conclusión para afirmar o refutar la hipótesis. Considero que, y ahora sí expresar, el aborto, en conclusión, es una bla, 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 o las malas prácticas que tiene el aborto es a causa de bla, bla, bla. El punto es que por eso se llama afirmación categórica, porque tú sustentas todo lo que mencionaste anteriormente. Recuerda lo que vimos en el modelo de texto de la argumentación. Hay premisas y esas premisas se exponen durante el desarrollo y entonces en el cierre se establece qué fue lo que llegaste al final, ¿vale? Y por último tenemos una entrada interrogativa. En esta se cierra con una o varias preguntas. Es decir, dejamos que el receptor sea quien reflexione sobre el tema, ¿no? Ejemplo, vamos a tomar aquí unas preguntas. Dice aquí, hablaron de un texto sobre un culpable, entonces la cuestión aquí dice, por todo eso, ahora nos preguntamos, ¿quién es el culpable? Este tipo de recursos dan la impresión de haber utilizado un gancho tramposo, pues al final la pregunta prevalece sin respuesta.
cuánto más habrá que esperar para que esta violencia termine? Cuando las promesas fáciles se conviertan en verdaderas soluciones, ¿acabará por evaporarse la esperanza? Son una serie de preguntas que a lo mejor dejan un final abierto. Puede ser para los textos narrativos o también para los textos argumentativos. En este caso, se utiliza una manera en la que el autor reflexione, perdón, el receptor reflexione sobre el tema que leyó y saque sus propias conclusiones. Muchas veces algunos autores no quieren dar su postura y lo que hacen es dejar o que más bien su lector se case con una postura y es por eso que el propio autor intenta que el receptor o lector intente cachar su propio punto de vista. Ahora, considerando hasta esta fase, lo que vas a ir elaborando durante estas sesiones y vamos a tomar el tiempo de la siguiente clase presencial, la sesión 9, para poder que ustedes expongan un poco de lo que han establecido en su desarrollo. ¿Qué vas a hacer en tu desarrollo? En tu desarrollo vas a poder establecer los tópicos. Es decir, aquí quiero que tú establezcas los dos párrafos que vas a construir dentro de tu redacción. Pareciera que es muy poco, pero realmente, acuérdate, hay una habilidad llamada autorregulación. Lo que necesitamos es estructurar aquí. Entonces, en este espacio vas a estructurar esos dos puntos, dos premisas, dos argumentos o dos momentos de tu narración que son los más importantes que vas a escribir aquí. ¿Vale? Posteriormente, una vez que definas cuáles son los tipos de cierre y contestes algunas de las interrogantes, en un espacio que creo que no lo dejé en el manual, pero ahí en algún espacio, tú por favor vas a poder establecer cuál es el cierre de tu texto, ¿vale? Puedes tomar una pausa para poder hacer esta actividad. Una vez que hayas elaborado lo anterior, que por cierto, retomo, acuérdate que ya se asignaron los temas. En Blackboard viene cuál es el tema que te tocó a ti y tú debes de elaborar un discurso de una cuartilla. Parecerá mucho o poco tal vez para algunos, pero es una cuartilla en la cual se van a tomar puntos específicos aquí. Como puedes ver, voy a regresar tantito en el manual se te incluyó la rúbrica de evaluación, que en este caso se llama lista de cotejo. ¿Cómo se va a calificar este texto escrito? Se va a calificar por medio de la cantidad de errores ortográficos que tengas, más allá de toda la información que se incluye bueno, sí hay algún aspecto de la estructura o del tipo de texto que en este caso tú utilizaste. Por ejemplo, y regreso acá, la última etapa de toda la composición de textos es la revisión y es donde tú le tienes que prestar más atención. Aquí, ¿qué es lo que quiero que evites? Quiero que evites que mandes tu tarea a las 11:58 del día anterior sin haber revisado. Porque cualquier error, por ejemplo, si tú tienes errores de dedo, que son los errores que ahorita vamos a ver en la etapa de revisión, que de hecho están por acá, entonces, tú lo que vas a hacer es que te vaya bajando calificación. Por ejemplo, lo primero que debemos de considerar aquí es, deja de reposar el texto. O sea, quizá una hora o hasta 2 días o hasta una semana tienes que esperar a que después de que hayas escrito para poder revisarlo. ¿Por qué? Porque si tú lo quieres revisar después de que lo escribiste, no vas a encontrar errores. Lo vas a hacer ya después de que te despejaste un poco. Por eso es que es importante que ninguna tarea y ningún texto la hagas unos minutos antes de entregar a clase. Considera la fecha de entrega que ya se mencionó, que es el 28 de julio. Entonces, tienes 3 semanas, aproximadamente 20 días a partir de esta fecha, para poder entregar esa actividad. Entonces, sí va a ser importante que tú lo entregues. Y también, pues, todo va a depender en este caso, del día de clases, ¿no? Entonces, ahora, quiero que te mantengas alerta a los siguientes, porque es conforme se va a calificar esta actividad. Los errores de dedo, todo eso es lo que viene aquí en el libro, pero te lo voy a explicar en la rúbrica. Errores de dedo, es decir, que por ejemplo tú pusiste, vamos a poner aquí, en vez de poner casa, pusiste, como tenías la A, no te diste cuenta y pusiste casa A. Entonces, eso es un error de dedo. Si hay, por ejemplo, aquí te dice, si no tienes ningún error de dedo, te llevas el punto.
De 1 a 4 errores te llevas 0,75. De 5 a 10, 0,5, mayor a 10 errores, 0,25. ¿Vale? Errores de ortografía, ¿no? Por ejemplo, que pongas ya sea la palabra México sin acento o incluso pusiste México con J, esos los errores de grafía, o pusiste punto donde no iba o pusiste coma donde no iba. Comúnmente este es donde más errores hay y suelen tener baja calificación aquí. Errores de repetición, ¿no? Que ya un estudiante estudia. Eso ya es repetición, es redundancia. Entonces, evitar repetir las mismas palabras. ¿Qué sí puedo repetir? Bueno, los artículos como la, el, un, etcétera. Incluso los conectores no. Si tú, por ejemplo, pones varias veces pero, va a contar como repetición. Errores de significado. Es decir, que tú, por ejemplo, me pongas la palabra transgiversar, ¿no? O claudicar, cuando a lo mejor no es el contexto adecuado para usar esta palabra. Errores de imprecisión. Uso de palabras exactas para mantener la economía del lenguaje. Entonces, a veces la gente escribe, como te había dicho la otra vez que te vi y que lo pensé, te dije. Tanto esto para a lo mejor nada más decir, como te dije ayer, y ya. Economía del lenguaje. Evitar tantas repeticiones de palabras. Después, errores de concordancia, ¿no? Por ejemplo, voy a poner uno básico, la casa es azules, ¿no? Error de concordancia. También organizar y unificar la tipografía. Aquí hablamos de características tipográficas, que se vea bien, que la tipografía sea correcta, no cambiar o mezclar tipografías. Tipo de texto, ¿no? Si tú tienes expositivo, narrativo, argumentativo, si yo te dejé un texto argumentativo y no tiene nada argumentativo, esto sí va sobre, digamos que aquí ya no aplica la escala de errores. Aquí, si lo tiene, es un punto, si no lo tiene, es 0,25. Portada, los datos, ¿no? Por cada dato que tú no tengas, aquí es menos 0,75, 0,5, etcétera. Tema que realmente hayas utilizado el tema que se te asignó. Aquí es o es un punto o es 0 puntos, ¿no? Aquí no hay como de dos, ¿vale? Entonces, esta es la puntuación que tú vas a considerar para el documento. Y ya para terminar, como último aspecto de este tema, vamos a entrar ahora a la construcción de un texto. Y cualquier texto, por cierto, aquí te dejé un ejercicio para que lo elabores, por favor. Bueno, vienen estas preguntas de tipos de entrada, perdón, de tipos de cierre, y viene esta lectura que es de la etapa de revisión. Lo que vas a hacer es que vas a revisar los errores que vienen ahí en tu manual y vas a corregir ese texto para que puedas ir practicando en los errores de redacción, ¿vale? Entonces, para terminar, solamente quiero irme con el tema de la construcción de los textos. Un texto está constituido por 4 elementos: la palabra, la oración y el párrafo. La textualidad es otro elemento adicional que más bien es qué es lo que a un texto lo hace un texto. Pero para construir un texto necesitamos conocer qué son las palabras, la oración y el párrafo. Ahorita solamente te quiero dejar con que en la siguiente clase presencial vamos a ver las palabras, ¿vale? Vamos a ver los tipos de palabras. En la sesión autogestiva vamos a ver los tipos de oraciones y en el caso de la siguiente sesión presencial vamos a ver el párrafo y en la autogestiva la textualidad, ¿vale? Pero no olvidemos que un punto importante de las unidades básicas es que son estas tres. Como te decía, la palabra, la oración y el párrafo. En el caso de la palabra es todo aquello con lo que nosotros nombramos las cosas, ¿no? Entonces existen 9 categorías de palabras que son las que vamos a definir. Igual aquí puedes tú considerar en tu manual, ¿no? ¿Cuál es cada una de las definiciones? Solamente déjame decirte que, para que sea más sencillo para ti, cuando hablamos de la unidad mínima del lenguaje, son las palabras. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene un contenido, un significado específico. Cuando hablamos de que esas palabras se conectan
y forman una oración o una unidad sintáctica, es tal cual la oración. Y finalmente, cuando varias oraciones se conectan a través de diferentes conjunciones, nexos, conectores, etcétera, e inicia con una idea principal, hablamos del párrafo, ¿vale? Eso sería todo por esta sesión. No olvides hacer el test de esta semana, que también es para poder continuar con los temas de la clase pasada, que son los de modelos de texto. Muchas gracias y que tengas una excelente semana.